Muy bien, en este momento empiezo a compartir pantalla. Lo que ustedes están viendo, jóvenes, ahorita es la interfaz inicial de lo que nosotros tendríamos como Microsoft Excel. Ya tuvimos una pequeña discusión anteriormente, bueno, hace unos minutitos, acerca de un software propio de Apple llamado Numbers, ¿sí? Me comentan que en realidad Numbers es muy similar a lo que tenemos como Microsoft Excel, y entonces la respuesta a esta problemática era, si tú ves que Numbers capta o cubre los requerimientos que Excel, los servicios que Excel y las herramientas que Excel te ofrece, la verdad es que no es muy indistinto si tú utilizas Numbers o si tú utilizas Excel. Con que tú me digas, oye, ¿sabes qué? Numbers me ayuda a cubrir los requerimientos que tú quieres en la entrega de ese proyecto o que tú quieres que yo aprenda, adelante. No tengo ningún problema con ese aspecto, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a empezar con esta clase que básicamente es la presentación de la interfaz de Excel. Excel, como lo habíamos mencionado, no es otra cosa más que una hoja de cálculo digital. En esta hoja de cálculo nosotros vamos a poder calcular cualquier tipo de dato, ¿sí? Y cuando digo calcular, no me estoy refiriendo necesariamente a una suma, a una multiplicación, a una división. Ya agrego términos como, por ejemplo, la concatenación, por ejemplo, la comparación, por ejemplo, la separación de texto, ¿sí? Es importante mencionar que Excel se divide en varios tipos de datos. Esos tipos de datos los tengo en este apartado, en la pestaña inicio, en medio de la parte superior, ¿sí? Esos tipos de datos, pues tengo numéricos, de tipo moneda, de tipo contables, de tipo fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje y fracciones. Sin embargo, antes de iniciar con la explicación de lo que sería la interfaz de Excel, vamos a iniciar con la explicación de cada uno de los términos comunes que vimos la clase pasada. ¿Alguien me puede mencionar cuál es la primera característica o el primer término común? Maestro, ¿es autocompletar? Ok, el primer término, perdón, la primera función, el primer término es autocompletar. ¿A qué se refiere esta definición? Ok, como Excel es un programa que se maneja sobre fórmulas, ay, esta materia se me fue, matemáticas 2. Números con literales algebraicas. Sobre fórmulas algebraicas, ¿sí? Ya son puras matemáticas. Lo que Excel te da o lo que Excel te ofrece es que cuando Excel ve que tú en algún punto repites o es muy constante una palabra, al momento de iniciar cierto indicio con la misma letra, Excel lo que va a hacer es, creo que te estoy adivinando que quieres volver a escribir la misma palabra. ¿Es correcto? Y entonces, si se fijan, al momento de solamente escribir una C, ya te está tratando de autocompletar lo que Excel cree que vas a escribir. De ser afirmativo, pues lo único que hay que hacer es dar un enter. Y al momento de dar el enter, te escribe absolutamente toda la palabra. A lo mejor tú dirás, ay, no manches, no seas como manchado, ¿no? O sea, César, no te cuesta ni 2 segundos escribirlo. Pues sí, pero ¿qué pasa en un texto que realmente costará un poco más de tiempo escribir? ¿Sí? Aquí el detalle ya está un poquito más claro. No vas a escribir todo este texto 25 veces, ¿sí? Entonces, basta con que yo ponga el primer indicio y entonces Excel va a tratar de decir, ¿quieres replicar lo que antes ya habías escrito? Sí, sí lo quiero hacer.
Entonces doy un Enter. Cosa contraria, simplemente sigo escribiendo lo que yo necesito escribir. ¿Sí? Ahora, si bien ya les había comentado que Excel tiene sus conclusiones matemáticas, lo que pretende Excel es también, de alguna manera, ahorrarte los listados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo necesito una serie de 2 en 2 hasta el número 100, pues no me voy a ir 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Por qué? Porque para Excel eso no es automatizar. Se supone que Excel como hoja de cálculo pretende automatizar todos los procesos que tú tengas. Lo que basta con Excel es solamente ponerle un parámetro que autocomplete de manera rápida y sencilla. Entonces, ¿cuál va a ser ese parámetro? Quiero una serie de 2 en 2. Ah, ok. Entonces voy a poner 2, 4 y 6. Y entonces voy a seleccionar mi patrón y en la parte inferior derecha voy a jalar la función sí, la función de autocompletar. Y entonces voy a llegar al requerimiento que yo tengo. Y si ustedes se fijan, Excel está autocompletando absolutamente todo de manera automática sin la necesidad de que yo lo vuelva a escribir. Ahora, si yo quiero la parte ascendente de 1 en 1, pues entonces paso el patrón y hago que crezca ese patrón tantas veces o tanto tamaño yo necesite. ¿Sí? Y esto funciona tanto de manera ascendente como de manera descendente. Ustedes están ahí viendo una serie de descendente. Entonces, al momento en que yo extiendo esa fórmula, pues tengo el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, lo que hace Excel con la función autocompletar precisamente es eso, facilitar un proceso matemático o un proceso que conlleva pues en sí un patrón y entonces lo replica a través de una función que se llama autocompletar. Bien, la segunda característica, ¿cuál es, jóvenes? Argumento. Argumento, ok. Existen muchas fórmulas. Por ejemplo, tenemos en el apartado en el menú de inicio, tenemos el apartado de fórmulas. Las fórmulas están clasificadas, ¿sí? Hay clasificación financiera, hay clasificación lógica, hay clasificación de texto, hay clasificación de fecha, búsqueda, referencia, matemáticas trigonométricas y más funciones. Por ejemplo, vamos a utilizar la función... la función sí. Ok. Cada vez que ustedes usen una fórmula, la fórmula va a contener el nombre y va a abrir un paréntesis. Los argumentos se refieren a cuáles son los parámetros que yo necesito aplicar a esa fórmula, ¿sí? Para que esa fórmula funcione de manera correcta. Aquí ustedes me pudieran decir cuántos argumentos creen que se necesita para una fórmula llamada así. Ocupa 3 argumentos. El primer argumento, que sería la prueba lógica, ocupa el segundo argumento, que sería el valor si verdadero, ocupa el argumento valor si falso. Tiene un argumento, 2 argumentos y 3 argumentos. Sí. Vamos a explicarlo de manera más sencilla con una fórmula que a lo mejor ustedes reconocen más. Vamos a sumar un número más otro número más otro número más otro número. Entonces podemos decir suma 4, 5, 10 y 6. Ahí. Primera, ¿cuál es el nombre de mi fórmula o cuál es mi fórmula? Suma. Ahora, ¿cuáles son los argumentos y cuántos son los argumentos que yo tengo para la fórmula de suma?
tengo 4 argumentos y mis argumentos son el 4, el 5, el 10 y el 6. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a otra fórmula que se llama buscar V. Muy bien. Aquí, yo abajito tengo una guía de lo que se supone tendría que aplicar dentro de esa fórmula. Esa fórmula me va a indicar, o más bien esta guía me va a indicar cuáles son y cuántos son los argumentos que esa fórmula necesita para funcionar de manera correcta. Aquí me pide el primer argumento, valor buscado. Ok, voy a buscar un César. Toma. Ahora, me pide una matriz de tabla, suponiendo que esta es la matriz de tabla. Coma. Me pide un indicador de columnas, un 3, y me pide un rango. Le voy a poner un falso. No se me preocupen por si no entienden la fórmula. Ahorita mi propósito no es que entiendas la fórmula. Mi propósito es que te sepas diferenciar qué es un argumento y qué separa un argumento de otro. La pregunta es para ustedes jóvenes. ¿Cuál es el nombre de la función? Cualquiera de ustedes contésteme. ¿Cuál es el nombre de la función? Buscar. Buscar V. ¿Cuántos argumentos necesita esa función? 4. 4. ¿Cuáles son esos argumentos? El primero, César. El segundo, A7D19. El tercero, 3. Y el cuarto, falso. ¿A qué conclusión puedo llegar? A que cada argumento siempre va a ir separado por una coma. ¿Sí? Entonces, a eso se le refiere argumento. Son los datos que una fórmula necesita para que la fórmula pueda funcionar de manera correcta. Muy bien. Siguiente término. Barra de fórmulas. La de fórmulas. Sí. Ok. Pues la de fórmulas, ahorita ya lo abarcamos. Existe un menú que se llama fórmulas y esas fórmulas están clasificadas por clasificación financiera, lógica, texto, fecha y hora, búsqueda de referencia, matemáticas, trigonométricas y entre otras funciones. Poco a poco durante las clases vamos a ir checando algunas fórmulas porque sería imposible que checáramos todas las funciones, son muchísimas, ¿sí? Miren, aquí tengo las funciones y estas solamente se refieren a búsqueda y referencia, pero en realidad si yo doy todo, pues tenemos una gran cantidad de funciones que administrativamente y financieramente me ayudan a lograr cosas pues que una hoja de cálculo necesitaría. Siguiente término. Combinar celdas. Ok, ahora combinar celdas. Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de crear algún tipo de gráfico o algún tipo de formulario. Entonces, si nosotros a través de Excel pretendemos crear un formulario y no como un formulario de fórmulas matemáticas, sino como un formulario de datos personales, pues estamos de acuerdo que muy probablemente en este pequeño cuadrito no va a caber mi nombre completo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo 2 nombres, tal es mi caso. César, Antonio. Y entonces, al momento de pasar a otra celda, lo que podemos observar es que César Antonio se desacompletó. ¿Por qué? Porque ya hicimos el pase a la siguiente celda. Esto no quiere decir que esté mal escrito, simplemente quiere decir que lo que la celda tiene como limitación ya no te permite ver más allá de, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí en la parte gráfica solamente dice César Antón, pero si le doy clic a esa celda, en realidad su contenido sí está completo, sería César Antonio.
Entonces, lo que nosotros podemos hacer es una función o un término común que se llama, voy a agarrar tantas celdas yo quiera y las voy a combinar. ¿Eso qué quiere decir? Que 4 celdas que estuvieron de manera individual, pues ahora las estoy combinando, ¿para qué? Para que funcionen como una sola celda, como una sola celda. Entonces, en vez de esta celda estar separada en 4 subceldas, que es la forma natural de Excel, lo que yo hice fue seleccionarlas y combinarlas. ¿Para qué? Para que esas 4 celdas se convirtieran en una sola celda. ¿Me doy a entender? Sí, maestro. Ok. ¿Cuál es la siguiente función? Cuadro de nombres. El cuadro de nombres es este que estoy seleccionando. Está en la parte superior izquierda, arriba de la columna A. Ese cuadro de nombres solamente te va a indicar cuál es el nombre de la celda que tú estás seleccionando. Por ejemplo, si selecciono esta, me dice que es la celda C2. Si selecciono esta, me dice que es la celda G8. Si selecciono esta, me dice que es la celda G3. Solamente para eso sirve el cuadro de nombres. Siguiente término. Libro de Excel. Libro de Excel. Como tal, si ustedes se fijan, el archivo de Excel se llama libro 1. ¿Por qué libro 1? Porque aquí abajito tenemos una pestaña que indica hoja 1 y lo voy a escribir aquí como tal. Hoja 1 y voy a dibujar, no sé, cualquier objeto. ¿Esto para qué? Con fines de que ustedes vean cómo es que trabaja una hoja. Entonces, al momento de yo agregar otra hoja, ya no está ni el rectángulo ni el hoja 1. Ahora le voy a poner hoja 2 y voy a poner un círculo. Voy a abrir otra hoja y voy a poner hoja 3 y en este caso va a ser un triángulo. ¿Sí? Entonces tengo hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Y cada hoja tenemos la peculiaridad de que nos funciona para un proceso completamente distinto. Probablemente si yo te pido un formulario donde se pueda calcular el perímetro y el área de una figura geométrica, entonces a lo mejor la hoja 1 calcularía puros perímetros y la hoja 2 calcularía puras áreas. ¿Qué quiero decir? Que cada hoja es capaz de revisar o de manejar un proceso completamente distinto. Es por eso que interpretativamente un archivo de Excel se le conoce como libro, porque un libro puede tener tantas hojas sean necesarias. Han habido, o al menos yo he visto, libros de Excel que manejan hasta 30 y tantas hojas. Son muchísimas hojas, ¿sí? Y esto lo podemos semejar, pues, en la vida real con un libro. Un libro trae hojas y cada hoja tiene un contenido completamente distinto. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente término? Entrada de datos. Ok, la entrada de datos no es otra cosa más que entender que cada celda va a contener una entrada de datos completamente individual. Entonces, la entrada 1 no tiene nada que ver con la entrada 2 y la entrada 1 y 2 no tienen nada que ver con la entrada 3. Yo puedo manipular la entrada 3 moviéndola, editándola, ¿sí? Sin que las demás se modifiquen. Cada celda es un contenido y un formato totalmente distinto, ¿sí? Ni uno depende del otro. Cada entrada de datos o cada entrada de información es individual por pertenecer a una celda completamente distinta. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿cuál es el siguiente término? Funciones.
Funciones, pues ya lo habíamos visto. Siguiente término, Gráficos. gráficos. Los gráficos ya los hemos utilizado en alguna vez y esto lo utilizamos pues sobre todo en en proyectos que tengan que ver con una contabilidad de votos o de usos que tengan que ver con una contabilidad. Por ejemplo, ¿cuántos prefieren el suéter? ¿Cuántos prefieren chamarra? ¿Y cuántos prefieren camisa? ¿No? Entonces yo selecciono mis cantidades a analizar y aquí en el apartado de insertar me voy a gráficos y por ejemplo puedo seleccionar el de barras y entonces de manera automática Excel me genera esa gráfica de barras, ¿sí? Suéter, 2, 3, 4. Ah, pues tengo la barra del 2, del 3 y del 4. Chamarra, 5, 4 y 2. Ah, tengo 5, tengo 4 y tengo 2. Y camisa, 5, 4, 2, 5, 4 y 2. Entonces, Excel, precisamente por su naturaleza, me da la oportunidad de revisar gráficas, pues obviamente de manera visual, para la interpretación de datos más sencilla y más rápida. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente, Emanuel? Dime. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál usan más, por ejemplo, suéter, bueno, quiero tener una gráfica para saber cuál usan más, por ejemplo, suéter, chamarra y pantalón, o así. ¿Para saber qué? Por ejemplo, de tercero D, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, de tercero C, ¿cuántos usan chamarra? ¿Cuántos usan chaleco? ¿Y cuántos usan suéter? Entonces voy a poner suéter, chamarra, chaleco. Ok. Resulta que suéter lo utilizan 16 personas. Resulta que la chamarra lo utilizan 20 personas. Y resulta que el chaleco lo usan 10 personas. Entonces, esto lo puedo convertir en una gráfica, pero ahora de tipo pastel. ¿Qué va a pasar? Que mi gráfica de tipo pastel me va a indicar por color cuál es el uso. Y esto lo podemos convertir también en porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, suéter que está en azul lo usa el 35%, chamarra que está en naranja lo usa el 43% y el chaleco que está en gris lo usa el 22%, ¿sí? ¿Era eso lo que te referías, Emanuel? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es el siguiente término, jóvenes? Hoja de cálculo. Localización de celda. Ok, la localización de celda es bien chida porque te salva de unas bien. Si tú aquí le pones en el cuadro de nombres, más allá de tener la función de reconocer el nombre de la celda, tú le pones la ubicación, por ejemplo, AZ100 y le das Enter, te manda directamente a la columna AZ y te manda directamente a la intersección con su fila 100. Si tú quieres regresar al principio, le vas a dar A1, Enter, y te manda la intersección de la columna A y la fila 1. Muy bien, ¿cuál es la siguiente término? ¿El siguiente término? Operador matemático. Mate. El operador matemático son bien sencillos. Los operadores matemáticos se refieren a asterisco para multiplicación, diagonal para división, este que parece un ojito para potencia, paréntesis para signos de agrupación, suma para suma,
tratando de sumar algo, por eso no me deja. No. Ok. La suma se refiere a esta. Y la resta, pues se refiere a la resta. ¿Sí? Aquí en realidad los más importantes que nosotros tenemos, que Excel los abarca desde otra perspectiva, son la multiplicación, la división, la potencia y los signos de agrupación. La multiplicación con el asterisco, la división con la diagonal y la potencia con ese pequeño ojito. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente término? Ordenar. Ok, ordenar. Tenemos multiplicación, división, potencia, signos, suma y resta. Y podemos tener un 10.5, podemos tener un 6.3, podemos tener un 15.5, podemos tener un 10, podemos tener un 9, podemos tener un 5.0, tenemos un 6.1, tenemos números aleatorios. Entonces, podemos ordenar tanto valores alfanuméricos de A a Z o de Z a, por ejemplo, de A a Z, división, multiplicación, primero la D, después la M, P, R y S. Podemos ordenarlo de forma descendente, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y de esta manera, también los valores numéricos a través de la función ordenar, pues podemos ordenar de menor a mayor y podemos ordenar de mayor a menor. Muy bien. Siguiente término. Rango. Ok. Rango. Un rango, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo esta celda llena, suponiendo que tengo estas celdas llenas, una celda es individual, solamente es B2. Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar una cantidad de celdas? Esa cantidad de celdas va a conformar lo que es un rango, ¿sí? Entonces, un rango puede ir desde 2 celdas seleccionadas hasta 6 celdas, hasta 12 celdas, hasta 16 celdas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rango de esta tabla o de lo que yo acabo de seleccionar? Ah, muy bien. El rango se calcula bien fácil. La primera celda en la parte superior izquierda y la última celda en la parte derecha inferior. Entonces voy a tomar en cuenta las esquinas B2 y E5. ¿Cuál es el rango de esto que yo acabo de seleccionar? Ah, ok. Es el rango B2 hasta la celda E5. Entonces yo le estoy diciendo, vas a seleccionar desde el rango B2 hasta la celda E5. ¿Sí? Y cabe mencionar, jóvenes, y eso es algo que quiero que se lo graben muy, muy, muy bien, que el rango se va a diferenciar por algo bien sencillo. Aparte de que contiene las 2 celdas, va a contener 2 puntos. Esos 2 puntos está indicando el rango. ¿Cómo es que se lee un rango? Desde la celda B2 hasta, y es lo que probablemente pudiera significar los 2 puntos, la celda E5. Entonces, mi rango de estos datos que están llenos son el rango B2 hasta la celda E5. ¿Me doy a explicar? Sí, profe, Ok, se entiende. espero que sí. Va. ¿Cuál es la siguiente función? Término, perdón. Rótulos de columnas y rótulos de filas, ¿cierto?
Ok, los rótulos de columnas son estos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y los rótulos de filas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, las columnas siempre, siempre, siempre se van a nombrar por una letra del alfabeto y las filas siempre, 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 siempre se van a nombrar por un rótulo numérico. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Columna A, columna B, columna C, columna D, columna E, columna F. Entonces, los rótulos de columnas, letras, y rótulos de filas, números. Y, pues, si no mal recuerdo, esas serían todas las funciones. Sí, profe. Muy bien, entonces, dejo de Sí, grabar. profe.